Vamos a seguir con la virtualización. Recordemos dónde estábamos. Habíamos hablado de lo que es un sistema operativo. Un sistema operativo es un programa informático que maneja en modo Dios el hardware, puede hacer lo que le dé la gana en el hardware y también le deja a las aplicaciones cómo tienen que funcionar, a través de lo que se llama una API. Tenemos el sistema operativo puede usar el hardware como le dé la gana y le deja a las aplicaciones que utilicen el hardware a través de él. Gestiona la multitarea, gestiona la interfaz del usuario y básicamente el programa más importante que tenemos en el ordenador. Y esto es muy bueno, prácticamente no existe ningún hardware que se use sin sistema operativo. Ya os digo, excepciones pues, de uso común tenemos, por ejemplo, las consolas de cartucho, que hace mucho que no se usan, que es simplemente se le metía el software directamente al hardware sin un sistema operativo intermedio, y si el software por lo que fuera se colgaba o tenía cualquier error o cosa por el estilo, pues no había nada que interponerse entre uno y otro. Por otro lado era mucho más rápido y cosas por el estilo. Bien, y entonces ya lo tenemos todo solucionado, ya tenemos un sistema operativo funcionando sobre un hardware y ya no necesitamos nada más. Pues a ver, no exactamente. Desde que esto se estandarizó, el hardware se ha ido haciendo cada vez más y más y más y más y más potente. Y entonces cada vez el hardware puede hacer más cosas. Entonces esto ha dado lugar a una cosa que no estaba prevista en un principio cuando se empezó a desarrollar este paradigma, que es la idea de usar varios sistemas operativos al mismo tiempo. ¿Por qué alguien querría usar varios sistemas operativos al mismo tiempo? El primer caso donde esto empezó a estandarizarse es en entornos de servidor. Un servidor es simplemente una máquina, un ordenador, que se usa para una cosa y una sola cosa. Por ejemplo, en redes se usan muchísimos servidores, por ejemplo, un router se hace en una máquina servidor, y entonces esa máquina lo único que se dedica es a enrutar paquetes. Un firewall se hace en una máquina de servidor y entonces lo único que se dedica a esa máquina es a filtrar paquetes y a asegurarse de que no nos pasa nada grave en todo el sistema. También un firewall es un software, eso ya lo veremos en el siguiente tema. En servidores, desde el principio se estandarizó un concepto que es una máquina, un servicio, que es que tú tienes una máquina para cada cosa que estás ejecutando y así si por lo que sea se cae un servicio, solo se cae ese. Porque si tú, por ejemplo, tienes el firewall y atacan el firewall, no te interesa, porque el firewall se rompe, quedarte sin DNS, quedarte sin FTP y quedarte sin cualquier otro servicio que tengas. Pero eso es muy poco eficiente. Si tú vas a tener un ordenador arrancado con un sistema operativo funcional para cada cosa, eso es muy rápido, generas un montón de gasto eléctrico, un montón de calor, un montón de espacio y demás. Y entonces es interesante crear máquinas virtuales o máquinas falsas. Esa es una opción. Otras veces lo único que queremos es un entorno seguro en el que probar cosas. Varios sistemas operativos tienen un modo en el que tú puedes ejecutar cosas dentro de una máquina falsa y entonces si por ejemplo es un virus, solo afecta a la máquina falsa. Por ejemplo, el Windows 10 tiene un modo que se llama Sandbox. Más cosas, pues por ejemplo también se utilizan mucho las máquinas falsas cuando tenemos que emular algo. La emulación tiene sentido, yo por ejemplo en hardware os estoy hablando del sistema de instrucciones x86, que es el más estándar en los PCs, bueno, y una Play 4 también es un x86 y una Xbox One también es un x86. Os estoy hablando de ese juego de instrucciones, pero por ejemplo los móviles, los que llevamos en el bolsillo, son casi todos ARM, que usan otro juego de instrucciones distintos. Y las consolas más antiguas usan otro sistema de instrucciones distinto a ese. Entonces hay veces que nos interesa crear una máquina falsa, pero que use otro juego de instrucciones distinto, que lleve otras órdenes y que se le ordenen de otra manera. Y eso se hace también con virtualización, con máquinas falsas. Entonces esto sirve para muchas cosas. Vosotros mismos, las prácticas que estáis haciendo de sistema operativo, pues para no cargarnos los ordenadores que tenemos aquí, que no nos echen la bronca, pues lo hacemos en máquinas falsas. Si nos cargamos una de esas máquinas falsas no pasa absolutamente nada. ¿Qué formas de virtualización hay? Pues depende de qué estemos hablando. Si hablamos de cómo funciona la virtualización desde el punto de vista de su relación con el hardware, hay tres tipos. Está funcionar con un hipervisor, está funcionar con un modelo anfitrión huésped, o bien podemos funcionar con contenedores. Venga, vamos a empezar por aquí. ¿Qué es un hipervisor? Un hipervisor es lo siguiente. Tenemos el hardware y colocamos
una capa muy fina, un programa muy ligero que se llama hipervisor, que actúa como sistema operativo de sistemas operativos. Ese hipervisor crea una serie de máquinas falsas e igual que un sistema operativo iba dando turnos a diferentes programas según le iba haciendo falta, el hipervisor va dando turnos a diferentes sistemas operativos según les va haciendo falta. Entonces el hipervisor va alternando entre diferentes máquinas falsas y le va dando turnos de ejecución. Y a su vez, dentro de cada una de esas máquinas falsas, los sistemas operativos van dando turnos de ejecución a diferentes programas. Esto obviamente se puede hacer por lo que os hablaba, esto se puede hacer porque ahora tenemos muchísima más potencia de hardware y nos sobra potencia de hardware, y entonces podemos hacer lo que os decía que hace el sistema operativo para simular multitarea, lo podemos hacer a un nivel más sin ningún problema. El modelo anfitrión huésped es casi lo mismo, lo que pasa es que parte de la situación inicial en la que tenemos un sistema operativo funcionando sobre el hardware, que tiene a su vez sus aplicaciones, pues una de esas aplicaciones es un VMM, un monitor de máquinas virtuales, Virtual Machine Monitor, que hace exactamente lo mismo que el hipervisor. Crea máquinas falsas y dentro de cada una de esas máquinas falsas tiene su sistema operativo y sus programas. ¿Cuándo se usa cada uno de estos? El hipervisor tiene la ventaja de que todas las máquinas virtuales son iguales y todas son independientes unas de otras. El hipervisor es difícil de atacar porque el hipervisor básicamente no hace nada excepto manejar las diferentes máquinas virtuales. El hipervisor no necesita conexión a internet, el hipervisor no necesita un entorno gráfico, el hipervisor no necesita básicamente nada, lo único que necesita es poder controlar las diferentes máquinas virtuales. El inconveniente que tiene es que hay que preparar todo en función del hipervisor. Tú no puedes partir de una situación en la que tienes instalado un sistema operativo normal y entonces montar máquinas virtuales como en el modelo anfitrión huésped. En el modelo hipervisor tienes desde el principio que tener planeado que vas a usar máquinas virtuales. Y además no hay ninguna máquina que tenga rendimiento nativo, ninguna máquina que funcione directamente sobre el hardware. Y entonces, si queremos algo que necesite rendimiento máximo, como puede ser un videojuego 3D o como puede ser edición de vídeo o similares, no lo vamos a tener. Entonces, esto es más seguro y el rendimiento de máquinas virtuales es mejor, esto es más fácil y además una de las máquinas tiene rendimiento nativo. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Pues depende del caso de uso, depende para lo que lo queramos usar. Y últimamente está cogiendo mucha fuerza el concepto de contenedores o dockers. A esto le dedicaremos un vídeo a él solo. De momento simplemente decir que es básicamente lo mismo que el modelo anfitrión huésped. Lo que pasa es que en lugar de crear máquinas completamente falsas y crearlo todo nuevo, que eso evidentemente hace que todo sea muy lento, en lugar de eso crea falso explícitamente, única y exclusivamente lo necesario. Y entonces es básicamente lo mismo que el modelo anfitrión huésped, lo que pasa es que es mucho más rápido y mucho más ligero. Ahora bien, ¿y si en vez de hablar de cómo lo instalamos y cómo funciona, hablamos de qué ejecuta? Entonces hay otros tres tipos. Está la emulación, la virtualización clásica y la paravirtualización. De esos tres, la que habéis oído seguro mencionar, porque se dice muy a menudo, es esta, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de emuladores, y emuladores es exactamente el caso que os he dicho antes. Cuando queremos, por ejemplo, hacer funcionar un juego de PlayStation 2 en un PC, el juego de instrucciones de PlayStation 2 es completamente distinto al de un PC, y entonces necesitamos un emulador. Necesitamos un programa que traduzca cada instrucción de la PlayStation 2 a instrucciones que entiende un PC. Y eso se hace para todos los casos en los que queramos hacer funcionar algo en un juego de instrucciones distinto. Esto es súper lento, esto es lentísimo, y hacen falta, pues, lo que es el crecimiento exponencial de potencia en los ordenadores. Hace falta ordenadores
20 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces más potente que el que se está emulando para poder hacer las cosas en condiciones. Por eso los emuladores funcionan tan mal y por eso es tan difícil emular hardware que sea medianamente reciente. Los emuladores solo funcionan bien los de cosas bastante antiguas en general. La virtualización clásica es cuando tenemos algo que podría ejecutarse directamente sobre el hardware, por ejemplo el hipervisor solo tiene sentido en virtualización clásica, y entonces estos sistemas operativos podrían ejecutarse directamente sobre el hardware, pero el hipervisor para lo que sirve es para dar turnos. Hablaremos de ello en su propio vídeo porque tiene una forma de funcionar muy concreta que me interesa que entendáis. Y la paravirtualización no es exactamente una técnica per se. La paravirtualización es una modificación de la virtualización clásica, que es cuando se dice, a ver, en virtualización nosotros habíamos dicho que los sistemas operativos están acostumbrados a tener el hardware para ellos solos. Mío, 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 solo mío, 100% mío y el 100% de las veces mío. Y entonces, en la virtualización tendremos que engañar a los sistemas operativos para que se crean que tienen un hardware falso, que se crean que tiene una RAM falsa, un procesador falso, un disco duro falso y demás, y hay que creárselo todo falso. De hecho, cada vez que creáis una máquina virtual le dices cuánto disco duro quieres que tenga, cuánta RAM quieres que tenga, cuántos procesadores quieres, etcétera, etcétera, y hay que dárselo todo eso falso para que puedan funcionar en una máquina virtual, y entonces el monitor de máquinas virtuales es el que se encarga de mantener esa farsa. Pero conforme esto se ha ido haciendo muy estándar y se ha ido haciendo mucho, pues a alguien se le ocurrió algo tan sencillo como decir, oye, ¿y no funcionaría todo esto muchísimo más rápido si permitieras que los sistemas operativos supieran que están siendo virtualizados, les dejaras que, ¿para qué vamos a estar fingiendo todos que nos engañamos si todos sabemos que existe la virtualización? Pues entonces se le hacen cambios al sistema operativo que va a ser virtualizado, y a eso se le llama paravirtualización, a los cambios que se hacen en los sistemas operativos virtualizados para que funcionen virtualizados más rápidos sabiendo que están virtualizados, para que no hagan cosas que darían errores y que harían que el monitor de máquinas virtuales tuviera luego que fingir que tal y que hacer determinadas trampas. Os hablaré un poco más de ello cuando hablemos de la virtualización clásica. Y ya está, esto es lo que os quería contar.